Buenas noches, Ligda. Buenas noches, licenciada. Bueno, yo creo que aquí ya estamos todos porque en la otra sección el problema que tuve fue que el ingreso de los alumnos, ¿verdad? Cada rato me quitaba tiempo. Y estando como estamos en las últimas, pues el tiempo es importantísimo, ¿verdad? Pero bueno, así salen luego de su semestre y tienen tiempo para incorporarse al siguiente. Entonces, a ver hoy lo que toca, ¿verdad? Que son los derechos humanos. Vamos a ver si nos da tiempo ver un poco de la hermenéutica, ¿verdad? Bueno, entonces aquí les voy a exhibir la presentación. Me dicen si ya pueden verla, por favor. Ya, licenciada, se puede ver. ¿Ya se ve? Sí, licenciada. Muy bien, gracias. Bueno, miren, los derechos humanos, cualquiera habla de los derechos humanos sin conocer, ¿verdad? Especialmente la gente que pues tiende a desprestigiar algunas instituciones que son muy importantes. Pero lo que pasa es que eso lo puede hacer cualquier persona, pero digamos los abogados o los estudiantes de derecho no lo pueden hacer porque ustedes van a saber con profundidad a qué se refieren y de dónde provienen. Hay gente que habla de derechos fundamentales y derechos humanos como cualquier cosa y pues el problema es de que hablar de las dos categorías implica estar hablando de dos corrientes diferentes. Pero eso lo sabemos nosotros, ¿no? Que somos abogados, ¿verdad? Entonces vamos a ver que existe para los derechos humanos, de acuerdo a la corriente naturalista, existe la fundamentación, lo que se llama la fundamentación de los derechos humanos, ¿verdad? Veamos qué es fundamentación, ¿verdad? Ustedes pueden leer ahí lo que dice la RAE. ¿Lo pueden leer o está muy pequeña la letra? Creo que se ve, ¿verdad? Está muy pequeña, Ligda. Sí, vamos a ver si puedo agrandar el texto. Ahí está. Está mejor, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, está bien, licenciada. Bueno. Entonces, por favor, lean. Lo leemos, licenciada. ¿Puedo leer? Dice, ¿qué Sí, es por favor. fundamentación? Según la RAE, señala que es la razón principal o motivo con que se pretende... La RAE, afianzar- perdón, es la Real Academia Española, ¿verdad? Sí, correcto. Ujú. Señala que es la razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Y Ajá. relacionándolo con el sistema de derechos humanos, significa que aquella realidad social sobre la que se asientan los derechos humanos con la pretensión de afianzarlos y asegurarlos en cuanto que origen y fuerza determinen de los mismos. Fundamento, principio, Fuerza determinante de los mismos. sí. Fundamento, principio, base, razón o motivo principal en que se basa una cosa. Raíz, principio y origen de una cosa inmaterial. Noción de causa formal en el sentido de la razón de ser algo.
diccionarios o pena. Bueno, entonces ahí ven ustedes, hay dos fuentes, ¿verdad? Aunque el diccionario Sopena también se basa en lo que dice la Real Academia Española. Entonces, como pueden ver ustedes, ¿qué es fundamentación? Ahí se está explicando. Es la razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Por eso que cuando hablamos de fundamentos legales, nosotros estamos buscando la raíz de la ley que estamos examinando. ¿En qué se fundamenta? Y así pasa con los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, aquí ya hay algunas características de la fundamentación de los derechos humanos. Pues tiene carácter social e intersubjetivo que proporcionan los derechos humanos. Y eso es la realidad de su carácter social. Tiene su carácter social e intersubjetivo que proporcionan los derechos humanos. Tiene su carácter histórico, toma significado según las distintas épocas o culturas formalmente estable, pero materialmente variable. O bien su fundamento de estructura estable, pero de contenido variable. Sí, porque si bien los fundamentos de los derechos humanos se han mantenido a través de la historia, pues lo que cambia son los seres humanos, ¿verdad? Y son los modos de producción o son las formaciones socioeconómicas según la tecnología de la que se disponga. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la esclavitud. ¿Ustedes creen que se otorgaban dignidad humana a los esclavos? No. ¿Verdad? Y a los siervos de la gleba en el feudalismo. No, ¿verdad? Tampoco. Pero sí habían algunas excepciones en ese tiempo. Dignidad que se ha ido reconociendo en la medida que el mundo ha ido avanzando en sus ideas, ¿verdad? Y en su historia en general, en su tecnología, hasta llegar a la modernidad. Y es en la modernidad porque, digamos, en la etapa medieval se les reconocía dignidad a las personas, sobre todo equiparándolas a Dios, ¿verdad? Haciendo una semejanza, porque decían los santos padres que los seres humanos, pues, los creó Dios, y al crearlos, pues, los creó a su imagen y semejanza. Y luego esa forma de pensar fue cambiando con la modernidad, con la evolución de la filosofía, del derecho y las mismas instituciones filosóficas, de tal manera que ahora que se habla de libertad, igualdad, eso viene a incorporarle al ser humano un respeto y una dignidad que antes no se reconocían, ¿verdad? En la esclavitud no se le reconocía al esclavo ninguna dignidad humana. Los siervos de la gleba, pues habían algunos que sí, otros no, ¿verdad? Y su carácter histórico, pues toma significado según las distintas épocas o culturas, formalmente estable, ¿verdad? Pero materialmente variable. El concepto universalmente aceptado de los derechos humanos es la dignidad, pero su significado y contenido varía de las épocas y culturas, aunque se va enriqueciendo históricamente. Y tiene naturaleza valorativa. Es un valor social en estrecha relación en un doble plano de lo social con las necesidades básicas, por un lado, objeto de los derechos humanos, y los demás valores sociales fundamentales, como la justicia, la libertad, la igualdad, la paz, la seguridad, la felicidad y otros. ¿Por qué el ser humano se le reconoce dignidad? Pues porque tiene libertad de acción, libertad de actuar, ¿verdad? Así entonces nos topamos con que se ha conocido que los derechos humanos tienen
fundamentación en varias disciplinas. Tienen una fundamentación ético-jurídica o filosófica, cuyo estudio corresponde a la filosofía del derecho. Tienen una fundamentación jurídico-positiva, cuyo estudio corresponde a la ciencia jurídica. Y una fundamentación jurídico-política, cuyo estudio corresponde a la filosofía política. Y una fundamentación ético-religiosa, cuyo estudio corresponde a las diversas religiones. En el pensamiento cristiano corresponde su estudio a la teología, fundamentalmente la teología moral, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces vamos a la primera, la fundamentación ético-jurídico o filosófica. Hoy es filosófica. ¿A qué disciplina le corresponde su estudio? Jóvenes. Es solo para ver si están poniendo atención porque lo acabo de decir. Bueno, espero la respuesta. ¿A qué disciplina le corresponde estudiar la fundamentación ético-jurídica o filosófica? A la filosofía del derecho. Correcto, sí, eso es. Gracias. Entonces, aquí estamos siguiendo la corriente naturalista. Y esta pues encierra varias escuelas, la atomista, racionalista, escuela del derecho natural, el humanismo marxista, etc. El fundamento de los derechos humanos corresponde per se a la naturaleza humana y a su especial dignidad. Es por esa dignidad que el hombre se hace merecedor de todos esos derechos, y eso es la libertad que supone la racionalidad, la comunicación, el amor, la solidaridad, etc. Porque cada quien somos un proyecto en sí mismos. Somos personas que pensamos racionalmente, que tenemos valores, y luego entonces no pueden vernos como que fuéramos, pues, como se ven los animalitos, ¿verdad? O las plantas, sino que pensamos por nosotros mismos, disponemos de nosotros mismos y existimos por eso. Y por eso se nos reconoce la dignidad como parte de nuestra integridad, ¿verdad? Y entonces al respecto hay algunas escuelas que ustedes pueden leer ahí, ¿verdad? Todo esto no se hizo de la noche a la mañana, sino que existen escuelas que fueron, digamos, desarrollando teorías hasta llegar a lo que se conoce como fundamentación de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, las características, de acuerdo con lo que decíamos antes, de la fundamentación de los derechos humanos, es que es un fundamento estable o permanente, tiene carácter histórico, existe un concepto formal y estructurado, aunque de contenido variable, ¿verdad? Y es un concepto que se va enriqueciendo históricamente. Así entonces tenemos la fundamentación ético-jurídica o filosófica de los derechos humanos, la cual puede establecerse o puede establecérsele una doble línea de respuesta, ¿verdad? Respuestas completamente opuestas, por así decirlo, que atraviesan o recorren toda la historia del pensamiento filosófico jurídico. Y esa doble vía corresponde a dos grandes corrientes de pensamiento. En primer lugar, la corriente naturalista, que encierra en una gran cantidad de escuelas que ustedes las están viendo ahí. Y esta corriente tiene carácter metafísico. Acuérdense que lo naturalista nosotros ubicamos a la justicia, ¿verdad? Y por lo tanto a los derechos humanos. Y está la corriente positivista, ¿verdad? Que encierra, al igual que la corriente naturalista, gran cantidad de escuelas y personas que la han estudiado y desarrollado.
El positivismo es antimetafísico, al contrario del naturalismo, y afirma fundamentalmente el carácter no jurídico de los derechos humanos. Para esta corriente de pensamiento, el fundamento jurídico de los derechos humanos se encuentra exclusivamente en las mismas normas de derecho positivo que lo reconocen. O sea, el derecho positivo no habla de derechos humanos, habla de derechos fundamentales y que las mismas normas del derecho los reconocen. Un momentito, jóvenes, porque tengo... Ah, no. Ahí tenemos la otra... La otra fundamentación, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí estamos viendo la fundamentación ético-jurídica o filosófica cuyo conocimiento lo estudia la filosofía del derecho. Y luego, esto nos da una doble perspectiva de la dignidad humana, ¿verdad? El naturalismo medieval decía que el carácter personal era lo que hacía que el hombre fuese imagen y semejanza de Dios. Y todavía lo dice la fundamentación teológica, ¿verdad? El naturalismo moderno, con este naturalismo, el carácter de los derechos humanos se da como un dato real, objetivo, como un hecho social en la existencia misma del hombre, como un ser racional con posibilidad de realizarse de manera igual, libre y solidariamente junto a otros seres humanos que también tienen el derecho y el deber de disponer de sí. Y esto pues abre una doble perspectiva. En primer lugar es la perspectiva negativa, en el sentido que la persona no puede ser objeto de ofensas y humillaciones. Y la positiva, que es la afirmación de la dignidad humana, significa el pleno desarrollo de la personalidad y sociabilidad, ¿verdad? Yo no lo plantearía como perspectivas realmente, ¿verdad? Sino que los dos pensamientos se implican, son parte de lo mismo. Y entonces veamos pues que el desarrollo de la personalidad es importante junto a los derechos humanos. Es para eso que se crean los derechos humanos también, ¿verdad? Y el pleno desarrollo de la personalidad tiene un sentido ético, ¿verdad? E implica dos dimensiones: el reconocimiento de la total autodisponibilidad sin impedimentos ni interferencias externos de las posibilidades de actuación propias de cada quien, o bien la autodeterminación. Por una parte está el reconocimiento de la total autodisponibilidad sin impedimentos ni interferencias, y por la otra está la autodeterminación que surge de la libre proyección histórica de la razón humana, que implica sociabilidad, participación consciente, crítica, responsabilidad en la toma de decisiones en los diferentes colectivos o comunidad de los cuales el sujeto forma parte. Todos formamos parte de una familia, ¿verdad? Todos formamos parte de un grupo de estudiantes, por ejemplo, un pueblo, un grupo, un gremio posteriormente, un partido político, etcétera. Depende del destino que nosotros le vamos a dar a nuestra propia vida, ¿verdad? Y Kant, pues, hace la distinción en que hay que tener presente en que hay seres irracionales sin voluntad que se les llama cosas.
y que eventualmente tienen valor, pero no como derechos humanos, ¿verdad? Sino que hay que cuidarlos, merecen respeto, aunque no sean personas, sino que son seres de la naturaleza. Y aunque no tengan fines en sí mismos, ¿verdad? Pero que también existen y hay que protegerlos, ¿verdad? En cambio, el hombre, pues, es un fin en sí mismo y tiene valor para nosotros y cuya existencia en sí misma representa un fin. La persona humana no tiene precio, tiene dignidad. Bueno, los animalitos se les vende, ¿verdad? Las plantas también. Y nos encontramos que la dignidad surgió también en los instrumentos internacionales, ¿verdad? Aquí pues la dignidad se critica de que no se puede caracterizar como un derecho, es como un atributo nada más. Y que la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 11 lo plantea así como un derecho, porque dice toda persona tiene derecho al reconocimiento de su dignidad. Bueno, diríamos que es un planteamiento no atinado, no correcto. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el primer considerando, se dice que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad. Luego el considerando segundo y el quinto considerando del preámbulo de la Convención, también afirma que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado su fe en la dignidad y el valor de la persona. Y el artículo primero, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. El segundo, considerando de la Declaración contra la Tortura, dice que los derechos humanos emanan de la dignidad inherente a la persona humana. Y la literal D del número 1 del artículo 2 de la Convención relativa, lucha contra la discriminación, sí, señala que lucha contra la discriminación en la enseñanza, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver otras cosas. ¿Qué es el valor de la seguridad próximo, inmediato o directo de los derechos humanos? Ahorita voy a admitir a este joven. Ahora está joven. Bueno, voy a colocar aquí más grande. Dice que el valor de la seguridad próxima, inmediata o directa de los derechos humanos está en la necesidad de garantizar el respeto a la dignidad de la persona humana. Pero no solo eso, y a los valores que de ella derivan. Los derechos humanos en cuanto a concretar los valores de justicia, libertad, igualdad y solidaridad. Y el jurista Pérez Luño dice que las principales condiciones que se concitan en el concepto de seguridad jurídica son dos. Una es una corrección estructural en cuanto a la garantía de disposiciones y formulación regular de las normas e instituciones integradoras de un sistema jurídico, ¿verdad? B, que es una corrección funcional que comporta la garantía de cumplimiento del derecho por todos sus destinatarios y la regularidad de actuación de los órganos encargados de su aplicación. Se trata de asegurar la realización del derecho mediante la sujeción al bloque de la legalidad por parte de los poderes públicos, el principio de legalidad y también de los ciudadanos. Entonces, el valor seguridad aparece de la dignidad, aparece en la dignidad como un fin esencial de los estados organizados en forma de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel en que el derecho y el procedimiento jurídico están basados en la dignidad humana, en la libertad personal y en la igualdad de los derechos ciudadanos. Los estados totalitarios, por el contrario, suponen la negación radical de la dignidad de la persona humana. La teoría fascista y la nazi, pues no ven al individuo como un fin, sino como un medio para mantener el derecho del Estado. Es al contrario. En lugar de mantener el Estado de Derecho, es el derecho del Estado. Pero eso lo tiene que mantener el individuo, ¿verdad? En cambio, en el occidente, pues se tiene una visión antropocéntrica
de los derechos humanos, en el sentido de que primero está el hombre, en medio y después también. Y ese es el problema fundamental de lo cual se hace depender al individuo en cuanto a su seguridad, su desarrollo personal. Es decir, depende en qué sistema esté viviendo, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí que con esto de la seguridad nacional en todos estos países, pues se ha promovido en realidad el modelo político totalitario fascista, ¿verdad? Que se convierte en la negación misma de ese valor de la seguridad jurídica, ¿verdad? Y también por el terrorismo de Estado. Algunos estados han realizado terrorismo de Estado. Cuando empiezan a perseguir a todas las personas que no estén de acuerdo con los gobernantes, tipo Venezuela, tipo Nicaragua, ¿verdad? Y un poco aquí también, ¿verdad? Y todo ese terrorismo de Estado ha incluido, por ejemplo, en Guatemala, en la época del conflicto armado, las desapariciones forzadas, las torturas y las ejecuciones sumarias de modo sistemático, siendo una negación simultánea de la solidaridad, la igualdad, la vida y la justicia. O sea, nadie puede pensar ni exponer sus pensamientos, porque si no es castigado, ¿verdad? Entonces vamos a la fundamentación jurídico positiva. Digamos que en lo jurídico positivo, pues se priva el término de derechos fundamentales, ¿verdad? No se habla en lo jurídico positivo de derechos humanos propiamente, sino que se habla de derechos fundamentales. Pero el Luño dice que los valores constitucionales y principios derivados de ellos, que las constituciones reconocen, poseen una triple dimensión. En primer lugar, una dimensión fundamentadora en el plano estático del conjunto de disposiciones constitucionales. Sí, por ejemplo, nuestra Constitución, pues ustedes pueden ver en el preámbulo, ¿verdad? Lo que dicen, así como del ordenamiento jurídico en su conjunto. Aquí nuestra Constitución, pues, dice nosotros, los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía de la persona humana como objeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Y ahí pueden ustedes decir qué tipo de Estado es Guatemala, ¿verdad? Si respeta los derechos humanos. Entonces, de eso se trata la función fundamentadora, y eso está en nuestra Constitución. La doctrina alemana, ¿verdad?, que es muy positivista, los concibe como valores fundamentales, ¿verdad? Y nuestra propia Constitución como valores superiores, con lo que se acentúa su significación de núcleo básico e informador de todo el sistema jurídico político, ¿verdad? Eso quiere decir que en todas las sentencias hay que velar y en los proyectos de ley hay que velar porque se respeten los derechos humanos. Ah, sí. Un momentito.
Muy bien, gracias. Entonces, esta es la fundamentación jurídico-positiva, ¿verdad?, de los derechos humanos. Porque el positivismo, pues, los concibe como derechos fundamentales, reconocidos por la ley. No habla de derechos humanos. Derechos humanos es la corriente que es naturalista, ¿verdad? Perdón. Y la función crítica, pues critica en cuanto a que su función reside en su idoneidad como criterio o parámetro de valoración para justipreciar hechos y conductas, de manera que es posible un control jurisdiccional de todas las restantes normas del ordenamiento en lo que entrañen valor o disvalor por su conformidad o infracción a los valores constitucionales. O sea, los positivistas hablan de valores constitucionales, ¿verdad? Aunque todo el mundo pues habla de valores fundamentales y al mismo tiempo habla de derechos humanos, sin percatarse que son corrientes diferentes, ¿verdad? Pero se refieren a lo mismo. Aquí en la fundamentación jurídico-positiva de los derechos humanos, el problema de la legitimidad o fundamentación se reconvierte en el problema de legitimidad legal o legalidad de los derechos fundamentales, o sea, que tienen que estar en la ley para tener legalidad. Y en cuanto a que el principio de legalidad es uno de los pilares fundamentales de las garantías internas de los derechos institucionales de los derechos humanos. Si está en la ley, está reconocido, ¿verdad? Lo importante es señalar ahora, en virtud de lo dicho, es la conexión entre el fundamento inmediato o próximo de los derechos humanos y el fundamento jurídico positivo de los mismos. O sea, sí se reconocen siempre, ¿verdad?, con diferente denominación. Vamos a la fundamentación jurídico-política. Esta es la fundamentación filosófica y esta es estudiada por la filosofía política, ¿verdad? Es la fundamentación filosófica de los derechos humanos y aquí está la idea de la dignidad de la persona humana como fundamento de los derechos que reside en la base de la estructura jurídico-política del Estado de Derecho. Ahora bien, la cuestión que se plantea desde esta perspectiva es cómo fundamentar esa conexión existente entre dignidad y Estado de Derecho. La cuestión pues hace referencia a lo que se entiende como el criterio de legitimación, es decir, de fundamentación de la legitimidad del Estado democrático. Porque, bueno, hay teorías del consenso y teorías del disenso, o sea, los que están de acuerdo y los que no están. Sí. Y es que todas estas categorías se interrelacionan. Por ejemplo, se dice que una ley es legítima porque es moral. Lo moral deviene de que corresponde pues a las necesidades sentidas de la población. Eso la hace legítima. No solo tiene que tener el atributo de legalidad, sino que también tiene que tener el atributo de legitimidad. Y en la cuestión, en la fundamentación jurídico-político, dice que la cuestión se plantea en cómo fundamentar esa conexión existente entre dignidad y Estado de Derecho. La cuestión es que hay Estado de Derecho porque hay derechos humanos, pues, ¿verdad? Y el Estado de Derecho tiene que ser democrático para que dé cabida a los derechos humanos y al mismo Estado de Derecho. Hay que agregarle el atributo de la democracia. Y esta cuestión hace referencia a lo que se entiende como el criterio de legitimación, es decir, de fundamentación de la legitimidad del Estado democrático, ¿verdad? Vamos a seguir. La fundamentación ético-religiosa, que se le conoce como teología dogmática, ¿verdad? Dogmas que solo se creen, no se someten a investigación. Afirma que la dignidad de la persona humana es el fundamento de los derechos humanos y que los derechos humanos provienen de Dios y su destino está en Dios.
Y en un plano estrictamente humano, este autor dice que lo que caracteriza esencialmente al ser personal es la autoposesión de su ser y de sus actos. La intimidad siempre viva de su mundo propio, la autodeterminación y autoconfiguración de la persona, ¿verdad? De ser un ser insustituible, irrepetible, cerrado en sí y capaz de disponer de sí mismo. Pues sí, cada quien hacemos lo que queremos, lo que más nos conviene, ¿verdad? No como dice alguien por ahí, si no existiera el Código Penal, yo sería, como dice, si no existiera el Código Penal, podría ser yo mismo, algo así. Pero es una broma, ¿verdad? Entonces, esta relación de la ética y los derechos humanos son dos temas muy amplios, ¿verdad? La ética es un conjunto de principios y valores que orientan las relaciones humanas. Y los derechos humanos tienden a ser universales. Y su característica más universal es su violación universal, porque los derechos humanos tienen esa característica, ¿verdad? Y ambos poseen su historicidad, su tiempo y espacio construidos por la acción y relación humanas. Y aquí vienen unas reflexiones, ¿verdad? Pero ¿qué se hace con el derecho a vivir cuando éste ya no opera para la mayoría de la población planetaria? Sí, el exceso de población como en la India, en Pakistán, la falta de recursos, la falta de técnicas para explorar los recursos. Ya hay mucha gente en el planeta. Las disposiciones de que hay una crisis energética y que no existe realmente esa crisis, pero eso da lugar o permiso para que empiecen a dispararse las autorizaciones mineras y de explotación petrolera, ¿verdad? Entonces es urgente la ética como fundamento para la búsqueda de una sociedad democrática y su importancia para la construcción de una sociedad efectivamente democrática y participativa. Y ahí hay una última reflexión, ¿verdad?, con relación a eso. Los derechos humanos de tercera y cuarta generación son, por ejemplo, los derechos al trabajo, el derecho a la libertad de industria, el derecho a un ambiente sano, en fin, que son garantías sociales, ¿verdad?, colectivas. El derecho como imperativo para la construcción de una sociedad democrática, dice don Herbert Sousa. Una verdadera ciudadanía exige el ejercicio de derechos y deberes. La búsqueda efectiva de participación en la política para controlar a sus gobiernos elegidos dentro de sus principios democráticos. Sí, los guatemaltecos no participamos en política y debemos hacerlo, porque si no lo hacen otros que toman el control. Lo que pasa es que por la falta de ejercicio político, sentimos que los otros pueden más que nosotros, ¿verdad? Que los que están en política pueden gritar más fuerte que nosotros y que pueden controlar caracteres y estados de ánimo con más facilidad que nosotros, ¿verdad? Gritan más. Y no puede haber Estado de Derecho en medio de políticas públicas que generan la humillación, el desempleo y el empobrecimiento. Y por eso hay que participar en política, jóvenes. Ustedes tienen que participar en política. Hay que participar en los partidos políticos, porque si no lo hacen otros. Pero tengan claro los consejos de su profesora, ¿verdad? Y eso significa discutir los sentidos de la democracia en la actualidad y proponer los derechos humanos, siempre de la tercera y cuarta generación, ¿verdad?, como premisas fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Y finalmente, pues, veamos lo que es la ética, que es el conjunto de valores y principios universales. Creí que era necesario citarlo aquí, porque estamos hablando mucho de la ética. Entonces, ¿qué es la ética, verdad? Es el conjunto de valores y principios universales que rigen las relaciones de las personas y su relación con la moral, por supuesto. Es más amplia, general y universal que la moral.
y tiene que ver con principios más incluyentes, como por ejemplo la teoría objetiva de la moral. Esta será un sistema subjetivo de normas que depende de la aceptación que un sujeto haga de ellas. La moral se refiere a determinados casos de la conducta humana. Al no existir una moral universalmente aceptada, será la ética la que compare y explique los factores sociales o religiosos que dieron lugar a distintos sistemas morales. La ética dura más tiempo que la moral y las costumbres que corresponden a determinados periodos y culturas, aunque una nace de la otra, ¿verdad? Es como si la ética fuese algo mayor y la moral algo más limitado, restringido o circunscrito, ¿verdad? Ante el avance tecnológico exige repensar al propio Estado, desprivatizarlo, tornarlo democrático, para que todos tengan acceso a lo esencial, a una vida de calidad para todos, a su entorno ambiental y a la biodiversidad. Sí, la biodiversidad pues se da más en ese entorno que hablábamos de los seres que no son personas, ¿verdad? Que son animalitos, que son plantas, pero que hay que respetar su biodiversidad, porque ellos nos alimentan. Por eso es que se hizo mención también del respeto a esos seres. Y, por ejemplo, pues, esto de desprivatizar el Estado, yo me recuerdo que cuando fue el gobierno de Arzún, venía la corriente en 1972, vino la primera corriente sobre la crisis petrolera en 1972 y subió el tipo de cambio porque en esa época Guatemala tenía su quetzal y el quetzal y el dólar estaban a la par, ¿verdad? Un quetzal, un dólar, imagínense. Pero después, cuando vino la crisis del petróleo, desvalorizaron el quetzal. Y entonces ya pasó a valer 2.50 por dólar, ¿verdad? Fue la primera devaluación. Y entonces es cuando uno se plantea, ¿verdad? Que si terminan los recursos humanos, aunque tengamos dinero, no podemos comprar. ¿Qué se va a comprar? Se tiene dinero por la acumulación de la riqueza, pero si ya no hay recursos, ¿verdad? Ya no hay agua, no hay petróleo, ¿qué se va a comprar aunque se tenga dinero? ¿Verdad? Entonces, eso también revela pues que hay que preocuparse como pueblo de lo que sucede en el país, ¿verdad? No sé, tenemos las 8, ¿verdad? Yo había pensado que viéramos un poco de la hermenéutica jurídica, pero mejor dejémoslo ahí. Yo me siento ya un poco cansada después de 3 clases al hilo, ¿verdad? Así es de que vamos a dejarlo ahí, jóvenes. Gracias, licenciada. Muchas gracias, Ligda. Miren, una observación, ustedes no tienen el tema de derechos humanos, no tienen los documentos. No, Ligda, eso acá estaba buscando yo en Classroom, pero no tiene ahí. Bueno, entonces se los voy a enviar más tardecito, ¿verdad? Gracias, licenciada. Gracias. Pues, Gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. gracias, hasta pronto. Feliz noche.